Miramos hace 8 días y hace 15 días el ejemplo de Pedro, el apóstol, y vimos el momento en que tuvo lugar la conversión de Pedro al Evangelio de Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver un aspecto más de la conversión, pero también vamos a hablar de algo que es bien importante, que lo vamos a conocer ahora y que está íntimamente ligado con la conversión. Es algo que debe de venir en cuanto nos volvemos de nuestros malos caminos y comenzamos a caminar verdaderamente con Jesús. Antes que nada, déjeme decirle que en algunas iglesias se ha tomado la palabra de Dios y la doctrina de Dios a la ligera. Sí se predica la palabra, sí se habla de Dios, pero de una manera superficial. No se profundiza en los aspectos y en los conceptos básicos que la Biblia nos ofrece y que han sido establecidos como fundamento de la vida cristiana. Vemos muchas veces que se vive un cristianismo sin Cristo o con un Cristo disminuido. ¿Y qué es esto? Sí se hace referencia a la persona de Jesucristo, a la obra de Jesús en la cruz como algo fundamental, pero no se profundiza en los conceptos y en los deseos del corazón de Dios para cada uno de nosotros. En algunos casos tampoco se enseña a vivir siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó. Por lo tanto, entonces, se habla de un cristianismo sin Cristo, de perdón sin arrepentimiento y de salvación sin regeneración. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, o vamos a comenzar a ver hoy. Y entonces, al hablar superficialmente de la palabra o no profundizar en los conceptos básicos, la gente comienza a dejar tal vez sus grandes pecados, entre comillas, pero sigue cometiendo los pequeños porque no ha entrado en algo que se llama regeneración. Y estoy hablando de pecados grandes y pequeños, entre comillas, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el pecado es pecado, sea grande o sea pequeño. Pero en nuestra idea, muchas veces decimos, es que ya los grandes pecados que cometía, ya los hice a un lado, ya los dejé, pero seguimos cometiendo otros que nosotros consideramos pequeños. Y esto sucede, hermano, porque no ha habido en nuestra vida algo que se llama regeneración. La regeneración es una doctrina de la palabra de la Biblia que debe ser enseñada de una manera particular, de una manera importante. Pero para poder explicar todo esto, quiero que vayamos a la palabra. Por favor, acompáñeme al Evangelio de Juan, de San Juan, capítulo 3, versículos, vamos a leer del 3 al 7. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 3 al 7. Dice la palabra de Dios de esa manera: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre
y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y es que mire, el propósito de nacer de nuevo es muy necesario para entrar en lo que acabamos de mencionar, que se llama regeneración. Pero ¿por qué es también importante la regeneración? ¿Por qué es importante saber que tenemos que nacer de nuevo? Porque, como acabamos de leer, si no hay un nuevo nacimiento, no se puede entrar en el reino de Dios. Es necesario pues explicar esto, porque mucha gente no lo sabe o muchos no lo han comprendido en su totalidad. Y es que Cristo viene pronto, hermanos. ¿Lo cree? Y quiere que todo esto sea enseñado a la gente. Y que no vaya a pasar que en un momento dado podamos decir: es que esto no me lo dijeron, o esto no me lo enseñaron. Por eso hoy quiero referirme a todo esto, a la regeneración, que sí está íntimamente ligada con la conversión de la que hemos estado hablando. Y quiero también mencionar que muchas veces en los círculos cristianos se habla de conversión y de regeneración como si fueran un mismo concepto, una misma cosa, una misma experiencia. Y aunque pareciera que es lo mismo, aunque ambas cosas se encuentran íntimamente relacionadas y no puede existir la una sin la otra, existe una muy clara distinción entre cada una de ellas. Déjeme le explico. En nuestro caminar con Dios existen tres experiencias primarias o primeras que como personas vivimos en ese proceso de caminar o comenzar a caminar con Cristo. Y entre los seguidores de Jesús existen tres tipos de personas. Número uno, los creyentes. Número dos, los convertidos. Y número tres, los regenerados. Entendiendo esto como las experiencias que vamos viviendo en ese proceso de seguir a Jesús y convertirnos en discípulos fieles, para que Dios entonces pueda cumplir sus planes en cada uno de nosotros. Estas son las primeras posiciones que experimentamos cuando decidimos caminar con Jesús. Y una de las evidencias de la diferencia entre la conversión y la regeneración es la que se encuentra allí en la advertencia de Cristo a Pedro. Si recordamos, el Señor Jesús predijo la negación que haría su discípulo Pedro, lo cual vimos allá en Lucas 22:33. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y también habló del arrepentimiento de Pedro. Jesús habló del arrepentimiento de Pedro y de su regreso, de su conversión, de volverse
al camino con las siguientes palabras, que ya las vimos también hace 8 días. Dice: una vez vuelto, le dijo Jesús a Pedro, es decir, convertido, confirma a tus hermanos. Cuando Jesús expresa esas palabras al apóstol Pedro, se acercaba el momento en que había de negar al maestro, y también estaba próximo a caer en una profunda desesperación por haberlo negado. Pero lo que Jesús quiere decir verdaderamente a Pedro con esas palabras es: Pedro, tú estás próximo a fallar y a causarme tristeza, pero cuando comprendas tu pecado, te arrepientas y vuelvas a mí, te convertiré en un canal de bendición mayor que lo que fuiste anteriormente. Y Pedro volvió. Hubo una conversión. Y entonces Pedro fue hecho apóstol, un verdadero apóstol y un verdadero predicador entre los discípulos. De tal manera que una persona, así como Pedro, puede descarriarse en un momento de su vida, pero también puede arrepentirse, y una vez arrepentido puede volver y regresar a los caminos de Dios. Y mire, la palabra conversión se usa varias veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En el Salmo 51:13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. En Hechos 15:3, ya en el Nuevo Testamento, dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y luego en Santiago 15:19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Podemos mirar, hermanos, que la conversión entonces implica 2 cosas o 2 ideas. El acto de volverse a Dios, es decir, dejar sus pecados, dejar sus malos caminos y volverse a Dios. Y segundo, nos indica que se trata de un acto humano. No es algo que Dios hace, sino que uno mismo tiene que hacer. Es decir, que el hombre decide convertirse por su propia voluntad. Es quien debe decidir volver, regresar y convertirse al Señor. ¿Sí me estoy explicando? La conversión es un acto humano, algo que tú, yo y todas las personas deben hacer. Tomar la decisión y voluntariamente dejar sus malos caminos y volverse al Señor. Eso es algo que cada quien tiene que hacer. Y como esa conversión es un acto humano, es posible, fíjese, que pueda repetirse algunas veces en la vida de cada persona, y puede ser de diferentes formas. Le voy a poner un ejemplo. Algunas personas en un momento dado se convierten al Señor. Se convierten también en creyentes seguidores de Jesús. Conocen su palabra, sus mandamientos, empiezan a caminar bien con el Señor. Pero un día algo pasa en su vida que se alejan, se apartan del camino,
se alejan del Señor, deciden ya no seguir caminando con Jesús y se vuelven al mundo por muchos años. Pero un día también, por obra del Espíritu Santo, vuelven a ser convencidos de pecado y de arrepentimiento y regresan nuevamente a Cristo. Y esto es algo, hermano, que se da muy comúnmente. ¿Cuántas personas no han llegado a la iglesia, comienzan a convertir su camino, empiezan a seguir a Jesús, conocen la palabra y sus mandamientos y de repente se van al mundo? Por muchos años quizás. Y al rato vemos cómo regresan. Al rato vemos cómo vuelven al camino del Señor. Se convirtieron una primera vez, decidieron seguir a Jesús, obedecerle, pero algo pasó que les hizo regresar al mundo. Pero por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, volvemos nuevamente al Señor. Y entonces podemos decir que nos convertimos 2 veces, a lo mejor de diferente manera, porque es un acto humano. En cambio, la regeneración es el acto de Dios en nuestra alma. El otro es un acto humano, pero la regeneración es un acto de Dios en nuestra vida, que se hace una sola vez y no se repite porque es para siempre. La regeneración es la introducción de una nueva vida en nosotros. Es la implantación de una nueva naturaleza, la naturaleza divina, con todos sus efectos y consecuencias, como son vivir conforme a la voluntad de Dios, volver a nacer y caminar en el proceso de mostrar el carácter y la imagen que Cristo implanta en cada uno de nosotros. En pocas palabras, hermano, la conversión es el primer paso para la regeneración. Primero es la conversión y luego viene la regeneración. Y regeneración es lo que pasa en nuestro interior como consecuencia de nuestra conversión, que es un acto humano y se expresa de una manera exterior. A ver, déjame explicarle. En la conversión, exteriormente, todos miran que estamos viniendo a caminar con Cristo. La gente se da cuenta. Venimos a la iglesia, estamos en un grupo familiar, oramos, y eso es lo que se ve de una forma exterior. La gente se da cuenta que tú estás acercándote y empezando a caminar con Cristo. Y eso es algo que es de una manera exterior, porque todos lo ven, todos se dan cuenta. Pero la regeneración es cuando en nuestro interior hay un cambio verdadero, una transformación tal que puede decirse que hemos nacido de nuevo, porque Dios ha comenzado a hacer de nosotros nuevas criaturas, nuevas personas, y entonces comenzamos a dar frutos de nuestro arrepentimiento y de nuestra conversión. ¿Sí me explico?
La conversión es algo externo, algo que los demás ven, algo que se produce en el exterior, pero la regeneración es algo interno que Dios produce en cada uno de nosotros cuando verdaderamente nos hemos convertido al Señor. La regeneración es un acto sobrenatural realizado por la obra del Espíritu Santo. Y mire, hablando de nuevo nacimiento, la palabra nuevo o de nuevo, porque dice la palabra que es necesario nacer de nuevo, viene de la palabra griega anoten, que a menudo significa de arriba. Por lo que esta parte de la escritura muchos prefieren traducirlo como el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Ahora, normalmente cuando hablamos de un nuevo nacimiento decimos que es un cambio de corazón, porque de ahí emanan muchas cosas. Pero quiero decirle que el nuevo nacimiento no simplemente es el cambio de algo en el hombre, ni es tampoco remover algo en el hombre o en las personas. El nuevo nacimiento es literalmente la impartición de la naturaleza divina en el corazón del hombre. Es comunicar al hombre algo que nunca ha poseído, que es la naturaleza divina. ¿Y por qué decimos que es comunicar o impartir al hombre algo que nunca ha poseído? Porque recuerde, hermano, que nosotros nacimos o venimos desde nuestros orígenes con el pecado de Adán y Eva. Ha sido trasladado de generación en generación. Estas generaciones hemos nacido bajo esa naturaleza pecaminosa que nos heredaron nuestros padres Adán y Eva. Esto quiere decir que entonces traemos una naturaleza pecaminosa, pero cuando viene la regeneración por parte del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, entonces Dios implanta su naturaleza en cada uno de nosotros. Quita esa naturaleza pecaminosa y nos imparte la naturaleza de Dios. Y entonces podemos decir que hemos nacido de nuevo. Mire, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Espero no estarlo enredando. Sino que se vaya entendiendo esto que es importante. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Por medio de Jesús y por medio de su gloria y excelencia nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? De que llegaremos un día a ser participantes de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. Por lo tanto, tiene que saber que una gran parte de las personas que se descarrían o reinciden en el pecado es porque han tenido una comprensión deficiente de la diferencia entre conversión y
regeneración. No lo han podido entender o no lo han comprendido en su totalidad, como dije en un principio. Ahora, déjeme decirle que una persona no puede ser regenerada si antes no es convertida. Es decir, primero tiene que haber una conversión para que Dios pueda regenerar. Tiene que haber una conversión para que Dios pueda hacer su obra. Pero también nos encontramos con que en algunas ocasiones la gente comienza a convertirse al Señor y así pasa mucho tiempo de su vida, pero nunca ha sido regenerada. Y esto sucede cuando una persona se vuelve a los caminos de Dios, pero no ha habido esos cambios, esos frutos que produce la regeneración en la vida de cada persona. En otras palabras, la persona convertida no le ha permitido a Dios que la naturaleza divina pueda transformar su vida. La regeneración, como ya dijimos, es algo que Dios hace, pero es necesario que le permitamos hacerlo, que permitamos al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Porque acuérdese que Dios no hace nada si usted no se lo permite. En muchas ocasiones sucede que el impacto de una predicación, el impacto de la palabra de Dios conmueve a las personas, estremece las conciencias, pero ¿querrá decir eso que se ha producido un encuentro de Dios con el pecador? Pues no necesariamente. Porque mire cuántas personas han venido muchas veces a la iglesia y continúan viniendo, personas a las que las predicaciones les han impactado en su vida, se han conmovido, hasta se les ha hecho interesantes y dicen, estuvo buena la predicación. Pero en su interior no han tenido un encuentro personal con Jesús. Quizás estén comenzando a convertirse, quizás estén llegando a la conversión, pero todavía no ha habido una regeneración. Y es que pueden haber tenido un profundo sentimiento emocional, un remordimiento quizás de su vida pasada, un movimiento hacia Dios, en acercarse a Dios, pero ha habido la ausencia del deseo de cambiar por completo su vida. Y lo que pasa entonces es que se convierte en un reincidente. Porque si una vez se convirtió y no ha sido regenerado, entonces tiende muchas veces a volver al camino de pecado, a los caminos anteriores. Muchas veces se está caminando un tiempo con el Señor, pero vuelve otra vez la persona a su vida sin Cristo, vuelve atrás a su pasado y continúa haciendo cosas que sigue trayendo desde antes de conocer a Cristo. Pedro fue un reincidente, pero aunque temporalmente negó a Jesús, la mirada de Jesús después de su resurrección, esa mirada que dio a Pedro,
hizo que comprendiera que había pecado, y Pedro, como vimos, lloró amargamente, pero luego volvió al maestro. El Señor le perdonó, sanó su corazón y fue completamente restaurado. Fue regenerado. Y entonces Pedro se convirtió en alguien que amó para siempre a Jesús. Lo dejó todo por él. Fue un poderoso ganador de almas y un apacentador de sus hermanos. Alguien que apacentó las ovejas del Señor. Por todo esto, hermano, podemos decir que la regeneración en nuestra vida se convierte en una necesidad. No podemos decir necesito convertirme y decir pero no necesito regenerarme. Las dos cosas son importantes. La conversión es importante, dejar nuestros malos caminos es importante, arrepentirnos es importante, pero ser regenerados también es importante. Por eso Jesús un día le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y eso es algo que toda persona debería hacer. Hay un escritor, autor de un libro acerca del nuevo nacimiento, que dice que hay 3 cosas que cada persona debe de hacer. Primero, debe morir a sus pecados, obviamente. Segundo, debe encontrarse con Dios. Debe tener un encuentro personal con Cristo. Y tercero, debe nacer de nuevo. Por lo tanto, hermanos, sin un nuevo nacimiento, sin una regeneración, no hay esperanza de vida eterna. Por lo que es necesario entonces tomar todo esto muy en serio. Tenemos que tomar la regeneración muy en serio en nuestra vida, permitirle al Espíritu Santo que implante en nosotros la naturaleza divina, la naturaleza que Dios quiere darnos, porque Dios lo prometió, por eso decimos que es una promesa. Y además es lo que Dios quiere, porque si no nacemos de nuevo no podemos entrar en el reino de Dios. Y como dije hace rato, Cristo está cerca, y si llegara hoy o mañana o pasado, ¿qué pasaría con nosotros? A lo mejor nos hemos convertido al Señor y empezamos por muchos años caminando con el Señor, o estamos caminando con el Señor, pero no ha sido implantada en nosotros la nueva naturaleza que es necesaria para vivir con Dios por la eternidad. Pero desafortunadamente en las iglesias, o muchas iglesias, hay personas que solamente son religiosas, pero no regeneradas, porque no han podido comprender este tema. Pero Jesús hace mucho énfasis en eso. Es cierto que Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos, que es lo primero que se debe de hacer. Pero después Jesús puso mucho énfasis en decir: te es necesario nacer de nuevo. No solamente arrepentirte, sino también ser regenerado.